cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, pero desde el siglo XIX la humanidad ha sido el principal motor de estos cambios climáticos. Tranquilo, esta es la definición que tú vas a encontrar si buscas qué es un cambio climático en Google. Pero yo te lo voy a detallar mejor y te lo voy a poner de una manera sencilla. El cambio climático es un problema real y muy grave, ya que hemos aumentado nuestros recursos naturales. Y esto ha liberado una gran cantidad de gases. Estos gases absorben el calor, por lo tanto nuestro planeta es más caliente. ¿Y qué consecuencias tiene eso? El océano regula la temperatura y puede llamarte la atención un océano caliente, pero esto trae consecuencias devastadoras para la vida marina. Aparte, en la Antártida se ha derretido 9.6 billones de hielo, pero aún podemos hacer cosas individuales. Entre ellos podemos reciclar y reutilizar. Podemos apagar nuestros dispositivos que no estemos utilizando. Podemos dejar de comer menos carnes y empezar a comer vegetales o verduras. Y por último y menos no importante es compartir nuestros conocimientos. ¿Cómo nos afecta el cambio climático? En primer lugar, nosotros como futuros profesionales en ingeniería agronómica se nos van a presentar retos aún más difíciles de solucionar, como abastecer el agua necesaria en los cultivos y también mitigar la rapidez de la evaporación del agua. También llevamos al segundo problema, que es el calor o las altas temperaturas, que como ya podemos evidenciar según la NASA en esta imagen de aquí, podemos ver cómo aumenta el dióxido de carbono a lo largo de los años que pasaron, por lo cual esa cifra va a seguir creciendo. En adición a ello también está lo que es la escasez del agua, que se predice en los próximos 30 años por las altas temperaturas menos la disminución de agua dulce. Esto también a la larga nos afecta tanto físicamente como mentalmente, ya que actualmente estamos expuestos a lo que es a la radiación solar. Nos puede causar cáncer a la piel, envejecimiento prematuro y múltiples factores más. Sin embargo, el cambio climático ha aumentado a 0,13 grados centígrados desde el siglo XIX. Un pequeño cambio hace la diferencia, implementando medidas necesarias, evitando los hábitos de consumo excesivo, para así neutralizar la rapidez en la que avanza el deterioro. Los cultivos se verán menos afectados por el cambio climático.